Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, queridos amigos, queridos hermanos? En este día estamos nuevamente con ustedes a través de este medio para llevarles nada más y nada menos que las buenas nuevas de salvación, o sea, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tengo un tema muy especial, ya que en los tiempos que estamos viviendo, en las cosas que están sucediendo en el mundo, nos está marcando claramente de que tenemos que conocer qué es lo que puede acontecer, porque Dios lo dejó establecido así en su palabra, que es que nosotros conozcamos los tiempos en que vivimos. La palabra nos dice que un día el Señor prometió volver, y esa promesa no solo la hizo Él estando en persona aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo, sino que también se la reveló a un apóstol. Ese apóstol se llama Pablo. Y el apóstol Pablo le escribe a los amigos y hermanos de Tesalónica en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 13, así de esta manera. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18 dice así de esta manera: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando uno habla de esto, quizás con alguna persona que no ha tenido mucho contacto con la palabra, con las escrituras, que de esas personas hay muchas en el mundo, pueden tomar esto como algo fantasioso, como algo que puede pasar, pero me parece que no va a ser así, no creo que sea de esa forma. Te dan un montón de opiniones de cosas que como seres humanos son lógicas que las digan, pero cuando uno va a la Escritura, nos damos cuenta que lo que Dios dice es real, que lo que Dios dice es algo que a través de toda la palabra nos damos cuenta de que se cumple, se cumplió, se cumple y se va a cumplir. La palabra es una palabra de pasado, de presente y de futuro. Por eso es tan importante que nosotros cuando leemos sepamos que Dios nos está revelando, nos está mostrando a nosotros que hay algo que tenemos que conocer para de esa manera saber a qué aferrarnos y cuál es nuestra esperanza. Cuando Pablo le escribe a estos hermanos, amigos de Tesalónica, que ya muchos de ellos están en el cielo, seguro, todos, ¿no? Sí, han pasado muchos años, así que claro que sí que están en el cielo. Pero quiero decirles, cuando le escribe, les dice algo en el capítulo 4 muy importante, antes de darle a conocer de la venida de Cristo. Le dice la vida que agrada a Dios. Y les habla y le dice que es necesario que para poder realmente agradar a Dios, había que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Mucho hablamos de la voluntad de Dios, pero en el capítulo 4, versículo 2 dice así de esta manera: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Escuchó? Interesante, ¿no? Esa santificación es la que Dios quiere que nosotros tengamos por haber sido llamados conociendo la palabra. En el versículo 7 del capítulo 4 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea que la santificación es producto del conocimiento de la palabra de Dios, pero también por la presencia del Espíritu Santo, quien Cristo dijo que vendría para estar todos los días con nosotros hasta el fin. Una promesa que dio en San Juan 14, que se cumplió en el libro de los Hechos capítulo 1 y que hoy es una realidad.
Pero ¿para qué Dios quiere esa santificación en nuestras vidas? Para que podamos realmente entender que cuando Dios nos habla de esa santificación, nos está hablando del conocimiento de la Escritura, el conocimiento de la palabra, del conocimiento de la verdad. Y cuando conocemos esa verdad, la Biblia nos enseña tan claramente que no debemos ignorarla. Por eso cuando comienza en el versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no te pongáis triste, para que no entres en una depresión, en una angustia, en un temor. ¿Y sabe qué está pasando en estos días? Por la ignorancia de la Escritura, muchos estamos tristes, muchos estamos amedrentados, muchos estamos angustiados, afligidos. Por la ignorancia de la Escritura, por el desconocimiento de la Escritura, muchos no tenemos esperanza. Porque dice la palabra así de esta manera, dice, como los otros que no tienen esperanza. Y cuando nuestra esperanza no está fundamentada en la palabra de Dios, en el consejo divino, cuando nuestra esperanza está puesta en las cosas terrenales, en los bienes que tenemos, en la fuerza que tenemos porque quizás somos jóvenes y podemos hacer muchas cosas, cuando nuestra esperanza está fundamentada solamente en lo que nosotros vemos, en lo que nosotros podemos lograr por nuestro talento, por nuestra capacidad individual, entonces no estamos bien. Yo no digo que sea excelente que ocupes tu talento y que tengas esperanza en esa forma de vivir que tienes porque eres un buen quizás ingeniero o porque eres una buena persona para dichas actividades físicas, y qué lindo que lo hagas. Pero la esperanza en el Espíritu, ¿dónde está puesta? Tu esperanza espiritual, ¿dónde está puesta? Por eso que el Señor nos habla y nos dice, como otros que no tienen esperanza, porque me imagino que en ese momento los de Tesalónica se pusieron mal, se pusieron tristes, pero la esperanza de ellos no era porque lo que les acontecería a ellos, sino que estaban tristes porque pensaban también en sus familiares, en los que ya habían desaparecido, los que no estaban con ellos. Y Pablo se da cuenta y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Quiere decir que cuando uno duerme en Cristo, que cuando uno muere en esta vida siendo cristiano, siendo un hijo de Dios, habiendo aceptado a Cristo, habiendo recibido al Señor como nuestro único y verdadero Salvador, cuando partimos de este mundo, cuando dejamos de existir en esta tierra, nosotros estamos en un estado en el cual Dios dice que dormimos con Él. ¿Sí? Entonces, seguramente tú tienes algún ser querido que ya partió. Quizás un hijo, tus padres, o quizás un hermano, un nieto, quizás una persona muy amada tuya ya partió. Pero esto les pasaba a los de Tesalónica y estaban tristes. Y Pablo sale con el mensaje y dice, no se pongan tristes, no se pongan de esa manera. Porque si ustedes creyeron en Jesús y los que antes estaban con ustedes también creyeron en Jesucristo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pero escuche bien, ¿se refiere Pablo a qué? A que nosotros siempre estemos conectados con Dios, a que siempre estemos dispuestos a creer que Dios, ese Dios que nos llama y que nos da vida, hace posible que el mensaje que en ese momento le estaba entregando a los de Tesalónica, hoy también nos llegue a nosotros, porque para eso quedó escrito. La Biblia dice que las cosas escritas, reveladas por el Espíritu, fueron escritas para nuestro conocimiento, para testimonio de la verdad de Dios en nuestras vidas. Y es por eso que es tan importante cuando dice en el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, nos habla a usted y a mí, querido amigo, a usted y a mí nos está hablando el Señor, nos está diciendo a nosotros que vivimos, pero ¿vivimos cómo? ¿De qué manera estamos viviendo? Porque bien dice el Señor que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que se durmieron, sino que dice la palabra de Dios que escucharemos algo especial. Versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, o sea que en un momento va a haber una voz en el cielo, una voz de mando que va a ser dada por el general de los ejércitos divinos.
nuestro Señor Jesucristo, por el comandante en jefe de todas las fuerzas que se puedan imaginar e existir en este mundo y en los cielos, porque Él es dueño de todas las cosas. Y la palabra dice que esa voz de mando va a sonar y también con voz de arcángel va a anunciar que viene a buscar a su iglesia, que viene a buscar a su pueblo. Y también dice la palabra de Dios que cuando eso suceda va a sonar la trompeta. Y cuando suene la trompeta va a suceder que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que va a haber una gran resurrección. En ese momento se reunirán con el Señor en el cielo los muertos en Cristo. Pero en ese mismo instante también esa voz de mando, esa voz de arcángel, esa trompeta que va a sonar, va a hacer que nosotros, si estamos en esta tierra, los que estamos vivos y que hemos creído en Cristo, que lo aceptamos en nuestro corazón, que le dimos la oportunidad de que Él fuese el dueño de nuestras vidas, dice que seremos también arrebatados por el Señor y llegaremos hacia Él estando en el aire. Lo dice así en el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y dice así, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Pero para que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas, nosotros tenemos que entender que Dios nos llamó a estar en comunión con Él. No es por decir yo creo en Dios solamente, no es por decir es que yo a Dios lo amo, sino que demostremos que lo que creemos es producto de conocer la Escritura, es producto de conocer los mandamientos, es producto de estar seguros de que Dios con nosotros nos ha dado a esta tierra nada más y nada menos que la oportunidad de ser embajadores o ser personas que comuniquemos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación y no nos avergoncemos de ello. Pablo cuando le escribe a los romanos en el capítulo 1 dice, pues no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mire qué interesante lo que Dios quiere que sepamos. ¿Y por qué digo que este es el tiempo justo? Porque los acontecimientos que están sucediendo, esta pandemia, el virus, la cuarentena y todas estas cosas que están sucediendo, más cuando usted oye de que hay rumores de que se está preparando un nuevo orden mundial, de que se quiere que de pronto el mundo sea gobernado por una sola persona, todo eso está escrito en la Biblia. La palabra de Dios lo dice. Entonces dice la Biblia que cuando eso comenzara a acontecer, es tiempo de que como iglesia sepamos de que ya el Señor está cerca de venir a buscar a su iglesia. Es por eso que estamos en un escenario donde nosotros estamos totalmente diferenciados con los de Tesalónica. Los tesalonicenses cuando escucharon este mensaje, dice la Biblia que comenzaron a vivir una vida de miedo o quizás de espanto y querían vender todas las cosas y comenzaron a pensar de que eso acontecería en el momento. Y es por eso que el apóstol Pablo tiene que escribir otra carta. Y en la segunda carta que les escribe a los de Tesalónica, en el capítulo 2, habla de lo que hoy, en este tiempo, va a suceder. Donde habla tan claramente de la venida de ese gobierno mundial. Queridos amigos, yo no quiero hablar de eso hoy, pero sí quiero hablarte de que realmente Cristo viene a buscar a su iglesia. Y no viene a buscar a una iglesia que diga, yo creo solamente, sino que lo que le creemos a Dios, de verdad, lo tenemos dispuesto en el corazón para ponerlo por obra. De verdad estamos dispuestos a reconocer que somos pecadores, que somos personas ingratas, que somos personas que cometemos errores, pero que nos humillamos delante de Dios y reconocemos que necesitamos de Él, de su presencia, de su amor, y que la voluntad de Él, que es la santificación, es la que tenemos que procurar cada día para que Dios pueda ver en nosotros una firme convicción de que estamos dispuestos y preparándonos para irnos con Él. Sin
ser preparado es imposible. Por eso que el Señor dice en su palabra, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. El conocimiento de Dios no viene porque yo diga creo en Dios solamente, sino por lo que está escrito en la palabra. Yo quiero leerle lo que dice en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, versículo 51. Hay algo tan bonito que Dios nos habla y con esto quiero ya dar cierre a este mensaje. Pero dice así de esta manera en la carta de los Corintios, en la primera carta, capítulo 15, versículo 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ya el apóstol Pablo a los de Corinto le estaba hablando lo mismo. Presten atención, escuchen. Miren, esto es un misterio. Quizás no lo entiendan, pero tienen que saberlo. Y para saber y no escandalizarse y no pensar que es algo inventado, tienen que conocerme a través de la Escritura. Tienen que conocerme a través de la palabra que trae revelación. Por eso Pablo le dice, escuchen, esto es un misterio, pero no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando dice no todos dormiremos, no todos van a morir para cuando venga Cristo. Van a haber muchos seres humanos como usted y como yo que vamos a estar vivos, pero también seremos transformados. Y eso es lo que nos dice el Señor. Escuche bien, dice, y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y escuche bien el versículo 53, dice, porque es necesario que esto corruptible, esta carne corruptible, esta carne que nos motiva, que nos lleva, que nos arrastra a querer vivir en desacuerdo a la voluntad de Dios, en desacuerdo a lo que Dios quiere. Esto corruptible, dice la palabra de Dios, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque una vez que Cristo venga a buscar a su iglesia y los muertos en Cristo resuciten y nosotros seamos transformados para reunirnos con Él en el aire, ya no hay más muerte. Ahí venceremos la muerte para siempre. ¿Pero por qué dice eso? Puede decirme usted. Y lo digo, ¿sabe por qué? Porque está escrito. Si seguimos leyendo en el capítulo 15, versículo 54, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y escuche bien, versículo 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes en el Señor, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Querido amigo, este es el tiempo para estar más firmes que nunca. Es el tiempo donde Dios quiere ver una iglesia que realmente está dispuesta a tener fe, confianza en lo porvenir. Sí, porque va a venir Cristo, pero antes que eso suceda, muchas cosas van a querer desviarte, apartarte, sacarte de la fe, arrastrarte a las cosas que solamente se establece por un sistema corrupto, por un sistema de maldad, por un sistema que no tiene vida porque no es de Cristo, porque no es del Señor, porque no es de Dios. Pero es ahí donde tú y todo aquel que ha creído, todos los que hemos creído, tenemos que estar firmes y seguros, confiados en Dios, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, que lo que usted pueda hablar de Dios, llevando a través de su boca y a través de su vida el mensaje del Señor, no es en vano, sino que está haciendo algo que a Dios le agrada y que Dios quiere que tengamos bien presente para la salvación y para la vida eterna, para que un día cuando la voz de mando, ¿sí? Cuando un día esa voz de arcángel, esa trompeta de Dios suene,
nosotros podamos irnos para siempre con el Señor. Hay cosas muy, pero muy especiales. Hay cosas tan bonitas, tan lindas que Dios nos enseña en su palabra, que nosotros necesitamos conocer para que de esa manera podamos vivir una vida fascinante, podamos vivir una vida emocionante en el Señor. Una vida realmente preciosa, porque no termina todo ahí cuando Cristo arrebata a la iglesia y nos vamos a las bodas del Cordero, sino que después hay muchas cosas más, las cuales hoy no les puedo revelar, pero es tan necesario que las conozcamos. Es tan importante que podamos saber lo que Dios tiene preparado para su iglesia, para sus hijos. Pero lo más necesario es que hoy puedas creer que Jesucristo es tu Señor, que Jesucristo es tu Salvador, que Dios vino para darte vida. Y quizás hoy te está afectando un problema económico o un problema de salud. O quizás te está acechando la angustia y el temor de saber qué hago, qué puedo hacer para cambiar esta situación. Pero todavía no has decidido cambiarlo a través de Cristo. No has decidido cambiar tu vida a través del poder del Evangelio, el poder de la palabra. No has decidido cambiar tu vida a través de lo que Dios quiere darte y entregarte para que seas salvo. Y quizás estás en esa situación. Y para ti, querido amigo que ya conoces, es tiempo de que le des gloria a Dios y te afirmes. Y reconozca que sin Dios es imposible. Reconozca que sin Dios no hay vida. Que la vida eterna es solamente producto de creer en Jesucristo, el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Por eso, yo te pregunto, ¿tienes seguridad de que Cristo Jesús es tu Señor y Salvador? ¿De que Cristo Jesús es el único que te vino a dar la vida eterna? ¿Lo tienes en tu corazón? Si lo tienes, te felicito. Gracias a Dios por eso. Pero si no lo tienes, hoy es el momento para que lo puedas recibir. Te invito a que hagas una oración conmigo y que le puedas decir de esta manera: amado Dios, en esta hora quiero darte gracias, Señor, por tu gran amor, tu gran misericordia. Reconozco que necesito conocimiento de ti, que te he fallado, que el no conocer tu palabra es un pecado y que no hacer tu voluntad es algo que nos lleva a la condenación. Por eso, Padre, en esta hora pido perdón por todas las cosas que no están bien en mi vida. Pido perdón porque sé que te he fallado y que necesito de tu presencia. Abro mi corazón para recibir a Jesucristo como el único Señor y Salvador de mi vida. Y pido, mi Dios, que anotes mi nombre en el libro de la vida que está en los cielos y que pueda yo estar seguro, confiado, de que el día que tú vengas a buscar a tu iglesia, yo pueda estar listo, preparado y dispuesto a irme para siempre a reinar contigo en los cielos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta sencilla oración ha hecho que tú seas una persona que pueda creer en el único Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Y es por eso que también quiero que oremos por esas personas que están con necesidad, quizás de sanidad, quizás de salir de alguna situación en la cual se encuentran, y que Dios tiene poder para obrar, para arrancar todo tipo de problemas, de dificultades, y lo puede hacer si tan solo puedes creer, dice la Escritura. Por eso voy a orar por ti. Padre, gracias. Gracias por la iglesia. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada persona que en este día dispuso este tiempo, Señor, para oír tu palabra, para ver este video. Yo le bendigo su vida, su hogar, su familia. Y pido, mi Dios, que si está enfermo reciba sanidad. Si está triste, esa tristeza se convierta en gozo. Si está pasando momentos difíciles en su familia, que seas tú quien intervenga en su matrimonio, en su hogar,
en sus hijos. Que seas tú quien se manifieste, Señor, con poder y traigas un cambio, una liberación total en esas vidas. Que sea tu Espíritu Santo quien prepare ese corazón, esa persona que necesita de ti para que sea realmente entendido en tu palabra, Dios, y que tu palabra les hable para que estén listos, preparados para el momento en que tú hagas sonar la trompeta, en que tú con voz de mando vengas a buscarnos. Padre, yo les bendigo en tu nombre, y sea cualquiera sea la situación, que sobre todas las cosas puedan poner sus ojos en ti y sean hacedores de tu palabra y sean personas que tengan la bendición de hacer tu voluntad por la santificación y para gloria de tu nombre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido amigo, hermano, que el Señor sea el dueño de tu corazón por siempre y para siempre. Jamás apartes tus ojos de Él y sé sabio para de esa manera tener la bendición, la salvación y la vida eterna. Hasta la próxima.